Bienvenidos a Rendimiento sobre Ruedas, el podcast sobre ciclismo. Hoy pues traigo un tema muy relacionado con el entrenamiento y es cómo organizar una sesión de entrenamiento. Es decir, no hablaremos de cómo organizar un microciclo, sino dentro de lo que sería un entrenamiento, cómo debe ser un entrenamiento y qué partes debe incluir. Y obviamente, como sabéis, pues esto estará enfocado desde un punto de vista del ciclismo. Cuando tenemos que organizar una sesión, pues lo primero que tenemos que tener claro es qué objetivo vamos a trabajar y cómo de duro va a ser el entrenamiento. Es decir, pues no es lo mismo trabajar lo que sería un entrenamiento de capacidad anaeróbica que un entrenamiento pues en zona 2. Y tampoco es lo mismo hacer un entrenamiento de capacidad anaeróbica donde acumulemos 7 minutos en esa zona que en entrenamientos pues donde acumulemos 3 minutos. No tiene la misma magnitud. Entonces, de igual modo, tampoco tiene la misma magnitud un entrenamiento de 2 horas en zona 2 que podemos considerar que es un entrenamiento de mantenimiento, que un entrenamiento de 5 horas en la misma zona, que ya pues estamos estimulando bastante lo que sería esa capacidad aeróbica. Entonces, vuelvo a repetir que lo que tenemos que tener claro antes de empezar a estructurar esa sesión es que vamos a entrenar y cómo lo vamos a entrenar, cómo de duro va a ser el entrenamiento de esa capacidad. A la hora de decidir esto, pues también hay que saber cómo hemos enmarcado ese entrenamiento dentro de la semana. Y aunque esto tiene relación con lo que sería la organización de un microciclo, pues no se puede obviar que no es lo mismo una sesión después de un día de gimnasio de trabajo de fuerza o si venimos ya de un día anterior donde pues hemos hecho un entrenamiento de serie también muy duro. Tampoco podemos olvidar las condiciones ambientales, porque bueno, elementos como el calor o la altitud van a tener un efecto importante en lo que sería la magnitud de ese entrenamiento y si vamos a poder completar pues lo que sería una sesión de serie, por ejemplo, pues en otras condiciones totalmente diferentes, ya que, bueno, como sabéis, pues no es lo mismo hacer series de 3 minutos a lo que sería la PAM, la potencia aeróbica máxima o con su potencia de consumo máximo de oxígeno a 20 grados que hacerlo a 40, ¿no? Ya sabemos que, bueno, que hacer esos 3 minutos en condiciones de calor pues es extremadamente duro y requiere que el deportista pues de todo lo que tiene y bueno, y veremos si es incluso capaz de completar todo el bloque de serie o no. Por lo tanto, lo que tenemos que tener en cuenta es eso. Y bueno, mi consejo sería intentar evitar hacer trabajos de intensidad, de alta intensidad, mezclando con otros elementos, otros estímulos, digamos, ambientales, a no ser que, bueno, que vuestro nivel sea alto y las circunstancias de competición pues así lo requiera. Esto se podía hacer de este modo pues en momentos de semanas específicas, ya digamos preparando un poco lo que serían las características de la competición para adaptarse no solo metabólicamente, sino también psicológicamente, por ejemplo en este caso a competir en calor, ¿no? Lo que también me gustaría destacar pues es que una sesión de entrenamiento no tiene por qué ser complicada. O sea, por el hecho de que subamos una foto en el Garmin lleno de picos que parece un peine y diferentes estructuras, diferentes bloques de series dentro del mismo trabajo, dentro del mismo entrenamiento, pues no significa que esto sea lo mejor, ¿no? De hecho, hay una frase que escuché de Javi Sola que decía que, bueno, que si el deportista no es capaz de aprenderse, de llevar memorizado de casa lo que sería
esa sesión de entrenamiento, pues que esa sesión no era válida, ¿no? Y bueno, muchas veces pues he escuchado a deportistas decir que su entrenador se curra mucho los trabajos, lo que serían los entrenamientos, por el simple hecho de que la sesión pues a simple vista pues es muy complicada o tiene diferentes tipos de series, mezcla diferentes tipos de series en la misma sesión de entrenamiento. Y bueno, no es que por ello sea mejor entrenador, de hecho, bueno, no hay nada que demuestre que eso sea mejor. De hecho, bueno, según mi experiencia, pues puede ser incluso contraproducente, ¿no? Porque al final deja un poco de lado lo que sería el objetivo de trabajo. O sea, no está muy claro en un tipo en esas sesiones de que incluso estás mezclando diferentes tipos de zonas, diferentes tipos de metabolismo, donde en un momento estás estimulando más glucógeno y en otro momento estás estimulando fosfágeno y mezclando un poco todo, que pues bueno, sí es cierto, bueno, que hay algunos trabajos que son pues mezclar dentro del mismo bloque de series, pues mezclar ese metabolismo un poco más glucolítico con momentos de donde tiras un poco más de esos fosfágenos, ¿no? Pero lo que me refiero no es ese tipo de trabajo, ¿no? Sino a esa imagen que vemos de un entrenamiento de 3 horas, donde se ven bloques diferenciados que bueno, que uno está destinado a trabajar ese metabolismo aeróbico predominantemente y en otros pues de repente está trabajando, pasas de trabajar lo que sería zona 3 a de repente te encuentras otro bloque de consumo y de repente te encuentras al final de un entrenamiento de torque, ¿no? Que es un poco, bueno, una macedonia de estímulos bueno, al final el deportista pues no sabe ni qué está trabajando y tampoco se trabaja con, digamos, esa cualidad pues con la especificidad que requiere, ¿no? Porque al final no te da tiempo a trabajar en condiciones ni aumentar esa capacidad, proporcionarle esa capacidad el estímulo que necesitaría, ¿no? O también, pues, otra creencia con respecto a lo que sería este diseño de sesiones, pues que el rango de vatios tiene que ser muy estrecho, ¿vale? Y si vas a rodar 4 horas no te puedes pasar de un rango de 20 vatios. Bueno, esto todo el mundo que yo creo que haya montado en bicicleta, sobre todo bastante tiempo, pues sabes que es difícil de gestionar, sobre todo si vives imagina que vives en el País Vasco, ¿no? Pues es imposible eso. O sea, y tampoco vas a hacer entrenamientos que te requiera irte de rotonda a rotonda porque eso te haga mejorar más. Y de eso no hay estudios que demuestren que eso sea así. Y sinceramente lo que sí, como por experiencia, como ciclista después de muchos años y también con la visión que tengo de otros deportistas, pues que eso al final lo que acabas es quemándote, ¿no? Psicológicamente, porque al final nosotros no, nadie ha montado en bicicleta para irse de rotonda a rotonda 50 veces, por el hecho de que no te puedas pasar de ese margen de 20 vatios, porque si te pasas un poco llega de repente un repecho y bueno, y te acabas de pasar un poco de ese rango. Eso no creo que ese tipo de ciclismo sea algo que se pueda mantener en el tiempo. Y si no se puede mantener en el tiempo, pues de hecho es un tipo de estímulo que no considero que sea adecuado, ¿no? Y bueno, eso también es algo que tenemos que tener en cuenta como entrenadores, es decir, que ese concepto de adherencia, ¿no? Si ese entrenamiento que le hemos propuesto al deportista, pues va a hacer que disfrute más de la bicicleta o todo lo contrario. Y yo creo que, bueno, algunas veces cuando le pauto yo a deportistas, por ejemplo, yo voy a hacer una sesión de rodaje, y les pongo un rango de 20-30 vatios, quiere decir que intenten ir a esos vatios, digamos, de potencia normalizada, ¿vale? Y aunque hay momentos que pueden ir muy por encima, hay momentos que, bueno, que si llega a una bajada, pues pueden ir por debajo. Y antes he dicho muy por encima, quería decir un poco por encima, ¿vale? No muy por encima. No quiere decir que puedas hacer sprints
todo el día en ese tipo de entrenamiento, porque obviamente ya estarías entrenando otro metabolismo. Quería decir que ir un poco por encima en un momento de, imagina que tienes que adelantar a un camión o tienes que, yo qué sé, eh, de repente te ha llegado un repecho que es importante y lo que no vas a hacer es bajarte de la bici, ¿no? Por tal de no pasarte unos cuantos vatios en un momento puntual. Al final yo creo que no hay que ser tan estricto con respecto a eso. Y del mismo modo, pues tampoco se puede ir intentando compensar momentos en el que te has pasado de ritmo mucho tiempo, con momentos en zona uno para que te salga esa potencia, pues dentro de ese margen, ¿no? Esa potencia total. Porque al final, pues estás haciendo también un poco lo que hemos dicho antes, mezclando un poco distintos metabolismos y al final no estás trabajando bien en lo que sería esa zona 2. O sea, en definitiva, pues lo que hay que intentar es entrar, trabajar ese metabolismo, esa capacidad, ¿no? Pero porque en un momento puntual te pase un poco por encima o un poco por debajo, pues tampoco pasa nada. Esto está un poco relacionado con lo que sería también el entrenamiento eh, en grupo, ¿no? Pues tú puedes entrenar en grupo, tampoco creo que porque hayas entrenamiento en grupo vayas a destrozar lo que sería tu entrenamiento. Lo que sí hay que tener en cuenta cómo van a ser esos entrenamientos en grupo, porque si lo que vas a salir es para hacer una carrera sin dorsal, pues a lo mejor ese entrenamiento en grupo sí que te está boicoteando un poco, quizás, ese entrenamiento, ¿no? Podemos aprovechar también ese tipo de entrenamiento pues, para simular una competición o, digamos, perfilar un poco lo que sería ese punto de forma. Pero si estamos trabajando, por ejemplo, en ese día, lo que sería capacidad aeróbica y vas a estar todo el tiempo depletando tu W', pues ciertamente no estás cumpliendo con el entrenamiento, ¿no? Entonces, sí es verdad que el entrenamiento de grupeta pues puede ser viable, pero siempre que al final se pauten unas cosas y se tengan en cuenta lo que se va a trabajar, ¿no? Del mismo modo, bueno, pues si vamos a hacer algunas zonas interumbrales, entrenamientos entre primer umbral y segundo umbral, en grupeta, pues se puede aprovechar para hacerlo en subidas, ¿no? Siempre que no, obviamente, no te vuelvas a pasar otra vez de tiempo, por ejemplo, de consumo máximo de oxígeno, ¿no? Si te estás pasando de tiempo por encima del segundo umbral durante ese tipo de entrenamiento, por al final no estás entrenando interumbrales, sino que estás entrenando más esa capacidad de consumo máximo de oxígeno. Entonces, es lo que digo, el entrenamiento de grupeta tiene cabida dentro de un plan, ¿vale? Pero siempre que se cumplan las condiciones. Y en ese aspecto yo creo que el deportista también tiene que ser consciente, ¿vale? De su responsabilidad dentro de ese programa de entrenamiento, ¿no? Porque al final, bueno, si se ha pactado con el entrenador que ese día pues se va a ir tranquilo, pues yo creo que el deportista, por mucho que le guste fardar de su estado de forma, que al final muchas veces es una cuestión de ego, porque todo el mundo quiere demostrar que está fuerte, que está muy fuerte y que es el mejor de la grupeta, de todos los compañeros, pues al final hay que entender que no se puede estar demostrando que eres el mejor o estarte picando con los demás todo el día, ¿no? Porque al final eso es, estás boicoteándote tu proceso de entrenamiento, igual que no vas a estar haciendo series de consumo todos los días, pues tampoco puedes estar todos los días que sales con la grupeta, pues echando, como se dice, espuma por la boca, ¿no? Del mismo modo que, bueno, que lo que no puedes pretender también es hacer la serie del día siguiente del estado del entrenamiento de grupeta en el que te has machacado más de la cuenta y imaginaros que has hecho 3 horas con grupeta, que se había pactado que fueran eh, suaves, que fuera, imaginaros, para entrenar capacidad aeróbica y al final pues has acabado haciendo un entrenamiento muy exigente y al día siguiente pues tienes serie de consumo, pues al final está claro que esa serie de consumo o no vas a ser capaz de llevarlas a cabo o vas a tener unas sensaciones muy malas, ¿no? Y al final, pues también decir que muchas veces pues le transmitimos, los deportistas transmiten a entrenadores que no se sienten bien durante esa sesión y piensan que están empeorando cuando realmente lo que se debe es a que un poco han boicoteado su proceso de entrenamiento
haciendo lo que no deben, ¿no? Y al final, sí es cierto, bueno, que ese entrenamiento de grupeta tiene cabida, como hemos dicho, pero si se respetan unos límites y se tiene claro que lo principal son los objetivos de ese microciclo, ¿vale? Bueno, pues continuando con lo que sería el entrenamiento, pues claro, lo que tener en cuenta, pues hemos dicho principalmente eso, que tiene que tener muy claro qué se va a trabajar y a qué intensidad. Y también, bueno, un poco dónde se va a encuadrar esa serie, si las hay, ¿no? No siempre tiene que haber serie, de hecho, bueno, más de un par de días de trabajo de alta intensidad a la semana, pues se ha comprobado que se ha demostrado que no tiene grandes beneficios, pero sí puede tener grandes problemas, ¿no? De metabólicos a nivel de sobreentrenamiento, ¿vale? Entonces estamos al final eh, sobrecargándonos más para un posible margen de beneficio muy pequeño, ¿no? Entonces es algo que hay que tener en cuenta a la hora de preparar un microciclo. Y bueno, lo que también está claro que es que, bueno, también una vez que planteamos un entrenamiento de alta intensidad o de serie, hay que saber también dónde se van a llevar a cabo esas series, ¿no? Y para ello, pues hay que tener en cuenta muchos factores, como pueden ser la orografía o el terreno, porque si vas a hacer, poniendo ejemplo otra vez de consumo máximo de oxígeno, pues obviamente lo suyo es que lo hagas en una subida, ¿no? Para que te sea más fácil alcanzar esos vatios, ese rango de vatios. Entonces, hay deportistas que tienen su vida cerca de casa, hay deportistas que tienen que a lo mejor hacer media hora antes de encontrar una subida de esas características, o hay deportistas simplemente no la tienen y se tienen que ver obligados a hacer ese tipo de trabajo, pues ya no. Y una opción, pues a lo mejor sería hacerlo con el viento en contra, ¿no? Para simular un poco lo que sería esa dificultad digamos, de lo que sería la subida, pues aplicarlo con ese efecto de lo que sería el viento en contra. Y bueno, también esto, pues de lo de incluir, imaginaros que tenemos un deportista que por su orografía, pues puede incluir las series pues cuando quiera, ¿no? Porque tiene una orografía variada y tiene disponibilidad también para introducir esa serie pues dentro de un margen amplio de tiempo. Entonces hay que ver si interesa meterlo al principio del entrenamiento, a mitad o al final, ¿no? Sí es cierto, bueno, que si lo metes al final del entrenamiento, pues estará un poco más enfocado hacia la mejora de la durabilidad, pero también tenemos que tener en cuenta que hay ciertos trabajos pues que quizás no se puedan completar precisamente por esa fatiga que acumula antes de ese entrenamiento de serie, ¿no? Y bueno, esto depende también de las características del deportista. No es lo mismo un deportista más oxidativo que hace series al final de, de, de la jornada del entrenamiento, pues que tendrá un mayor capacidad para hacer esa serie, mayor facilidad debido a su metabolismo más, como hemos dicho, más oxidativo que un deportista pues puramente glucolítico que al final llegará, si además hace 3 horas de capacidad aeróbica, aunque sea en zona 2 antes, pues a no ser que se haya alimentado muy bien durante la ruta, pues ciertamente tendrá problemas para completar ese entrenamiento, ¿no? Y aquí, bueno, una vez más, pues hay que ver también un poco las características de ese deportista y qué nutrición debe llevar a cabo, ¿no? Y lo que pretendemos trabajar y cómo. Entonces, también tener en cuenta que, por el contrario, si es un deportista, pues por sus características, siente que le cuesta entrar en carrera o suele tener problemas en la salida, especialmente deportistas de XCO o XCM, donde recordemos que bueno, el XCM, por mucho que sea un entrenamiento o sea, por mucho que sea una competición de varias horas, pues las salidas son siempre a consumo máximo de oxígeno y la W' durante los primeros 15-20 minutos pues no para de bajar, ¿no? Hasta que se forman los grupos y bueno, ya a partir de ahí pues ya cada uno, digamos, hace un poco su carrera, ¿no?
Pero, pero eso, perdón, que ha sonado el móvil. Pero eso lo que no puede, lo que no podemos negar es que si hay un deportista de XCM que le cuesta lo que sería esas salidas, ¿no? Pues es necesario que trabajemos quizás esa serie pues a principio del entrenamiento. Obviamente no evitando un poco que se pueda lesionar porque no haya realizado un proceso de calentamiento, pero bueno, quizás podemos esperar 10 minutos a que ya haga un poco de rodaje y ya empezar con esas series, ¿no? Y de esa forma ya pues estaríamos entrenando más esa capacidad para ser capaz de desarrollar una potencia alta, pues al principio de la salida, cuando todavía muscularmente no estamos 100% preparados para ello. Entonces, pues también otra característica o otro elemento a tener en cuenta dentro del propio entrenamiento es eso, en qué momento del entrenamiento podemos encuadrar la serie y esto tiene mucha relación con el tipo de deportistas que tenemos y también con lo que pretendemos trabajar y obviamente también con el tipo de series que vayamos a desarrollar. No lo mismo unas series que, bueno, de capacidad anaeróbica, por ejemplo, pues comparando con otras series pues de primer umbral, ¿no? Que sí es verdad que, bueno, que digamos ese cansancio previo del entrenamiento pues afectaría menos a lo que sería ese primer umbral que bueno, que el entrenamiento más exigente de tipo consumo máximo de oxígeno, que ya, bueno, si hacerlo después de 3 horas, pues puede derivar en mucha fatiga, tanto física como mental en el deportista. Pero como hemos dicho, pues si tenemos a alguien que va a disputar carreras, por ejemplo, de carretera, eh, en, por ejemplo, en la categoría sub-23 o élite, pues sí que sería interesante pues, hacer ese tipo de serie en unas sesiones al final del entrenamiento, ¿no? Para intentar simular lo que sería, digamos, esos momentos en los que se está disputando la victoria de la carrera. Pues nada, hasta aquí el episodio de hoy sobre cómo organizar una sesión de entrenamiento. Y si os ha gustado, pues ya sabéis, darle me gusta, suscribiros al canal y si tenéis algo que comentar, pues estaría encantado de que leeros y que podamos compartir vuestras opiniones. Así que nada, un saludo y hasta el próximo capítulo.